La lectura nos puede transportar a mundos ficticios, hacernos reflexionar, enseñarnos sobre toda clase de conocimientos en distintas materias, todo lo que sabios a lo largo de sus vidas recopilaron, o incluso las mentes más lúcidas de nuestros tiempos a nuestra completa disposición. Todo esto plasmado en unos artefactos bastante peculiares, particulares diría yo, que conformados por hojas y tinta producen lo que llamamos libro. Uno de los más grandes de toda la historia es sin ninguna duda El arte de la guerra de Sun Tzu, ya sea por el legado histórico que posee o por las enseñanzas que cualquier persona o grupo puede adquirir de él. Algunos lo consideran el escrito más grande en materia estratégica en toda la historia. Hay conocimientos y estrategias que probablemente grandes militares de la historia tomaron en cuenta al momento de tomar alguna de sus decisiones. Debido a esta fama que el texto ha conseguido a través del tiempo, se dice que para estudiar en ciertas academias militares se necesita tener en el currículum el habérselo leído y demostrarlo, o incluso que en varias fuerzas especiales del mundo, soldados de élite, sus miembros tienen siempre una copia a su disposición. Es posible que solo sea un interesante rumor. Todo esto es por la innegable calidad del texto en su campo, temáticas bélicas, pero también por sus aparentes inmensas aplicaciones. Pero ¿podría ser aplicado en conflictos contemporáneos? Cuando me refiero a contemporáneo me refiero al periodo histórico donde nos encontramos. Esto desde una división positivista de la historia. Ya sabes, prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea. El ahora. Porque la aclaración no va a ser que venga el listillo de turno y me diga que conflicto contemporáneo es Afganistán o Siria. Vale, para evitar errores seré más específico. ¿Podría ser aplicado en conflictos contemporáneos del siglo XX post Segunda Guerra Mundial, antes de la caída del muro de Berlín? La respuesta es un rotundo sí. Precisamente de eso tratará el presente video, damas y caballeros. En particular me centraré en la Guerra Fría, como debiste de haberte dado cuenta ya. Y como caso delimitado, la Guerra de Vietnam. No hay un momento con más beligerancia en potencia y con mayor tensión en la historia reciente de la humanidad que la Guerra Fría. Las potencias líderes intentando conquistar el mundo, lograr imponer su sistema, socialismo, comunismo, contra el capitalismo. Conflictos indirectos fruto de tal conflicto ideológico. Teoría de juegos aplicada a la lucha entre naciones hegemónicas, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por su parte. Y el mundo al borde de la destrucción por un posible Armagedón nuclear. Un momento tan tenso es perfecto para localizar una historia donde se deconstruye la visión del superhéroe. En su obra Watchmen, Alan Moore, gracias a su amplia cultura, plantea... Perdón, me equivoqué de guión. Aprovecho el error para invitarte a que te suscribas porque se hablará de esta importantísima novela gráfica en este canal. Regresando al libro, la Guerra Fría es un momento tenso. Incipiente beligerancia, perfecto para aplicar los puntos de la magnum opus de Sun Tzu. Las buenas enseñanzas no envejecen con el tiempo, y puede resultar realmente asombroso cómo podrían haber sido aplicadas de forma indirecta o directa en diversas circunstancias tan dispares. No todos los que están viendo este video se han leído el libro. Así que para ti, querido oyente, que no ha tenido semejante fortuna, te lo resumo así nomás. Pocos libros son los que son merecedores del honor de pasar a lo largo de la historia como grandes ejemplares de las capacidades humanas en su máximo esplendor, estando tanto en las manos de hombres que fueron pieza clave en toda serie de momentos históricos, como en personas que hacen avanzar a la humanidad con pasos más modestos. Este es uno de esos legendarios textos. Estrategas militares de la talla de Nicolás Maquiavelo y Napoleón Bonaparte probablemente fueron lectores de este libro. Bueno, la verdad es más un rumor, pero ya sabes, te lo digo para llamar tu atención, para que leas algo de provecho. Me preocupo por ti. No por algo el mismísimo emperador Song Shenzong lo tenía como uno de sus 7 clásicos militares, o incluso el importante Mao Zedong lo leyó. Y no es por nada, pues posee toda clase de enseñanzas con temática militar que podrían considerarse sabias per se. Siempre estar al tanto de las fuerzas enemigas y de las propias, conseguir una mejora constante de nuestras capacidades, evitar conflictos que probablemente terminen en derrota, prefiriendo conseguir el rendimiento de las tropas enemigas y no ser un monstruo con los prisioneros de guerra. Esto es
sumamente loable, per se. El libro, a pesar de ser bastante corto en extensión, tiene bastantes lecciones divididas en puntos. 13 capítulos, que unidos se nombran, traducido al español como todo, teniendo en promedio unas 30 lecciones cada uno. Todos los temas son de naturaleza militar, pues su autor, un gran general chino, probablemente con la ayuda de otros militares, escribió el libro en un momento en el que China estaba lleno de conflictos internos por el clásico objetivo. ¿Adivina? El poder. Esto le dio la experiencia y sabiduría necesaria para llegar a buenas conclusiones, como darle importancia al terreno, los costos de la logística, el ánimo del ejército y el espionaje. Pero lo más grandioso de todo, para mí, el evitar el derramamiento innecesario de sangre a toda costa, ver la guerra con respeto, lo que decide la supervivencia de la aniquilación. Se ve la guerra como una última opción para buscar la conservación, y aceptando incluso desde la primera página que las armas traen problemas, y cuyo único fin debe de ser la paz. Para hacer una referencia histórica y de paso una al filme John Wick, citaré una frase que se le atribuye a Julio César: Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Definitivamente un libro que sería pecado o bien ignominia no leer para los interesados en la milicia, pero también para cualquier mortal que desee adquirir sabiduría oriental de la mejor calidad. Una obra imperdible, que lo es mientras escuchas esto, y lo seguirá siendo hasta el fin de la eternidad, creo. Si gustas ver una buena reseña sobre el libro, va a ver el video de Fernando Fuentes Pinzón, El Pica Libro, y no olvides comentarle diciendo que vienes de mi parte. Dicho esto, espías han existido en general desde los comienzos de la civilización, y las guerras entre estas. Sin embargo, en el ideario colectivo, principalmente el occidental, no te voy a mentir, se toma más en cuenta el arquetipo hollywoodense de estos agentes. Veas el caso de Jack Ryan, Ethan Hunt, de la saga de películas Misión Imposible, los miembros de Kingsman más reciente, y ya más europeo considero yo, pero occidental y hollywoodense de todas formas. La figura paródica de Austin Powers y el muy seguramente más famoso de todos, Bond. James Bond. Se encontraría una enorme cantidad de películas haciendo una búsqueda sobre los filmes con esta temática. Aplica lo mismo para libros o incluso videojuegos, tal es el caso de la reconocida saga Metal Gear Solid. Y buscando similitudes, se llega a la conclusión que una considerable parte de este contenido gira en torno a tópicos de la Guerra Fría. Vaya sorpresa, camaradas. Tal reconocimiento lo tienen bien merecido los múltiples agentes por sus hazañas cometidas. Desde miembros de la CIA, pasando por el MI6 británico, hasta la KGB, donde su hombre insignia bien podría ser Oleg Gordievsky. Gracias a estos agentes se lograba conseguir información acerca del armamento enemigo o las tácticas que éste seguiría. La relevancia de los espías en tal suceso histórico fue real, innegable, pero ¿cuál es la relación con el arte de la guerra? El último capítulo precisamente habla sobre espionaje, así que para comentar el primer punto a tocar en el video sobre el libro, se tomará como punto de partida el final del texto. Espero alguno de ustedes aprecie eso. Comenta si así fue. En la obra de Sun Tzu se define el porqué de la importancia de los espías en el hecho de que ellos buscan y recolectan datos del rival, siendo esto una de las principales razones del triunfo de una batalla o inclusive la guerra. La información previa permite estar adelantado a los movimientos del otro, y qué mejor forma que conseguirla de primera mano en las filas enemigas. Se puede jugar con la existencia de los agentes para engañar al enemigo con agentes liquidables, siendo ellos los que darán información errónea al enemigo, y al estar engañado se obtiene una notable ventaja todavía mayor. Pero también el rival va a utilizarlos, y la respuesta ha de ser encontrarlos y eliminarlos, o unirnos a nuestro bando. Así se conseguían los agentes dobles. Las principales agencias que hicieron uso de estas tácticas de espionaje fueron los grupos anteriormente mencionados, CIA, KGB, etc. Uno de los más grandes fracasos de toda una potencia militar, la más grande vergüenza de Estados Unidos en lo que a conflictos militares se refiere, la guerra de Vietnam.
Si hay algún veterano, me disculpo por haberle provocado un ataque de estrés postraumático, o más probable a alguien que vio Forrest Gump. Descansa. Hubo muchas causas de tan estrepitoso fracaso. Se puede mencionar sin ningún problema que uno de los más grandes errores, o el mayor, no sé, fue subestimar a sus oponentes. Paréntesis informativo. Estados Unidos ha invertido muchísimo en armamento desde hace ya mucho tiempo. Yo sé que conoce su participación en las guerras mundiales y la historia del surgimiento del llamado complejo militar industrial. Actualmente es el país donde más se invierte en armamento de todo el planeta. Más, incluso, que muchos de los países que más gastan en su milicia. Juntos, no llegan a alcanzar al tío Sam. Fin del paréntesis informativo. Nadie puede negar el poderío que poseían los americanos en ese entonces, y la enorme diferencia de recursos que había entre ambos, pero, aún así, el triunfo no llegó precisamente. Bien, ¿qué tiene que decir el libro? Sun Tzu en su obra afirma lo siguiente: estima correctamente la situación de tu enemigo y concentra tus tropas para capturarlo. El que no es previsor y subestima al enemigo puede caer en sus manos. Siendo precisamente eso lo que sucedió en el conflicto del que aquí estamos hablando, Vietnam, podría ser una especie de ejemplo histórico de David contra Goliat. Los norteamericanos tenían una notable ventaja armamentística y de presupuesto, empero no lograron salir victoriosos. De nada sirvieron los helicópteros y el napalm, pues el Vietcong, el ejército vietnamita, con sus tácticas menos especializadas e incluso haciendo trampas con madera y hojas, no sucumbieron ante sus rivales, aunque no por eso salieron airosos. Vietnam se desangró. ¿Pero qué obtuvo Estados Unidos? Una derrota y miles de veteranos de guerra, traumatizados por todo lo que tuvieron que vivir en el conflicto. No lo hicieron bien, y la historia habla por sí misma. Ahí está el resultado de confiar ciegamente en la aparente potencia militar. Su mensaje no es específico, lo que facilita la existencia de múltiples interpretaciones, tal y como acabo de hacer aquí. Ejemplo de esto son textos sobre el libro aplicado a los negocios. ¿Qué es lo más importante en nuestro tiempo? No hay conquista territorial, sino dominación empresarial o la búsqueda de una hegemonía económica. Os he tomado un escrito de sabiduría china, esto de forma más individual, ya saben, con esto del coaching. Su triunfo en cuestión de popularidad sobre libros como el de Maquiavelo titulado Del arte de la guerra o De la guerra, de Karl von Clausewitz, por mencionar alguno de sus libros, radica principalmente en, repito, lo general que es. Siguiendo en el contexto de la Guerra Fría, podría también permitir comentarios en la posible relación con los sucesos de la crisis de los misiles y el punto de control Charlie. ¿Existió realmente Sun Tzu? Esto podría sonar tonto a priori, porque entonces ¿para qué ponerlo como autor del libro? ¿Cierto? No es tan simple. Podría estar al nivel de las dudas que se tiene sobre Sócrates. Sobre el filósofo griego se suele decir que aceptamos su existencia por una que otra cita que se tiene en registros históricos o por las múltiples referencias que hace Platón a él como su maestro en diversos textos suyos. Pues no sabías, digo, no lo digo de forma buena, es ignorante. De Sun Tzu se tiene especial cuidado por los problemas de la historiografía china, donde se tergiversaban los registros históricos con el fin de enaltecer a ciertas familias o la creación de figuras casi míticas. Esto causa que se tengan problemas para hablar de la vida de ese autor, pues se le pone a él nacido en distintos sitios, tiempo o incluso con otro nombre. Pero en sí se llega a un consenso y tienen los siguientes datos. Vivió en el periodo de los reinos combatientes, vivió en el estado de Wu, probablemente el sobrenombre de Sun le fue puesto por su ascendente Xin y su padre Sun Ping. Huyó de Wu y le dio un escrito de carácter militar al rey de Wu, Liu. Probablemente esto fue lo que le consiguió el grado de general. ¿Fue escrito por Sun Tzu? Esta duda nace a raíz de la pregunta anterior, pues en caso de que no haya existido tal y como se cree, normalmente el libro pudo haber sido escrito por otro general o por varios generales chinos. Es un libro que enaltece el militarismo y la beligerancia. Sí, se llama El arte de la guerra, así que trata la guerra como algo hermoso, sublime y digno de admirar. La verdad es que no, te lo había dicho. El mismísimo libro lo expone de la siguiente forma. La guerra es un grave asunto del Estado. Es un lugar de vida y muerte, una vida hacia la supervivencia y extinción, una cuestión que hay que reflexionar detenidamente. A lo largo del texto se reafirma esto de múltiples formas, por ejemplo, aplaudiendo el evitar el derramamiento de sangre
mencionando que una nación jamás puede ser reconstruida, o un ser humano resucitado. Así que a pesar del nombre y que la temática, sí, en efecto, sea militar, varias estrategias tratan de evitar el derramamiento innecesario de sangre. Se invita a la introspección para llegar a mejores resultados. No ser demasiado severos con sus subalternos, no buscar la destrucción de ciudades, tratar con cierta dignidad a los prisioneros, etc. Es un libro que todos deberían leer. Tiene un alto valor histórico y es un clásico. Hay editoriales que ofrecen versiones preciosas del mismo. Una de esas se la había el estimado Dr. Ismael Plasencia. Una versión como roja con pasta dura del libro. Por cierto, él colaboró con este canal en los videos de blockchain. Le mando un abrazo si está viendo esto. Y a ti, si no has visto los videos de blockchain, ve a verlos. Incluso las editoriales baratas lo ofrecen a la venta. Casi cualquier biblioteca lo tiene. E incluso se puede conseguir en formato digital, PDF, etc. De forma legal o incluso, ya sabes, lo puedes conseguir de forma ilegal. Por lo que no existe problema en conseguirlo. ¿Y existe dificultad alguna al leerlo? Es bastante sencillo. Y aunque algunas partes podrían ser el arquetipo o el estereotipo de proverbio chino que hemos de interpretar en un momento de meditación, nada complicado realmente. Además se puede acabar sin problema en un solo día. Es un libro tan ambiguamente específico en materia militar que no veo por qué no leerlo. La verdad es que acabo de utilizar dos términos excluyentes, ambiguo y específico, prácticamente antónimos, para invitarte cordialmente a investigar acerca del término liberales comunistas, término popularizado por el filósofo Slavoj Žižek, mapache que ya he mencionado en este canal. La recomendación la hago para que te vayas informando en lo que yo hago un video sobre algunos temas que toca bastante él, así me podrás corregir. Por el momento te dejo este artículo del precioso sitio Letras Libres para que reflexiones. No necesariamente estoy de acuerdo o en desacuerdo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque puedo, o quizá porque es de madrugada y no se me ocurrió otra forma de acabar con esto. Es mi canal y aquí, en Ko-fi, sigo sin ver donaciones. Un agradecimiento especial a mis mecenas de Patreon, que no tengo, pero ya estoy ensayando. No hay Patreon y YouTube todavía no me verifica mi canal, así que soy un hombre libre. Sí, Eric, dime una y otra vez que eres libre, a ver si te la crees. ¿Cómo acabo con esto? De hecho es bastante simple ahora que lo pienso. Hasta aquí el video de hoy, mis queridos belicosos amantes de la historia y la literatura, o el conocimiento en general. Si quieres que Sun Tzu o los generales chinos puedan seguir estando en paz, dale like a este video, no olvides suscribirte y darle a la campanita, comentar y compartir con tus amigos, profesores y familia. Todo esto es gratis, pero si eres un socio capitalista puedes donarme en Ko-fi, el link está abajo. Era broma lo de socio. Recuerda que tienes mis redes sociales abajo, donde subo más contenido, así como mi correo electrónico. Se despide Eric de Pensamientos Inorgánicos. Te mando un táctico y sabio abrazo. Hasta la próxima.